Muy bien. Para poder, ya tienen la recopilación de los datos, ¿verdad? Ustedes ya encontraron toda la información de lo que es nutrición. Bueno, ahora se pasan a lo que son, a redactar sus fichas bibliográficas. Ya empiezan ustedes, bueno, voy a empezar a investigar porque de mis fichas va a salir mi problema. ¿A qué problema yo le voy a dar solución? Bueno, ya tuvieron todo ese tema del tema de lo que es nutrición, ya lo tienen plasmado en la computadora, ya tienen ahí ese tema, lo guardan. Ahora ya empiezan a trabajar lo que son sus fichas bibliográficas y de entrevista. Entonces, van a elaborar sus fichas bibliográficas y dice, elaborar una ficha para cada fuente recopilada. Cosa que van a hacer, al final van a hacer 30 fichas. Ustedes me van a hacer 15 fichas de la ficha bibliográfica A y 15 fichas de la B. Entonces al final son 30 fichas las que me van a presentar adjuntados a su informe final. Muy bien, dice, elaborar una ficha para cada fuente recopilada. Cuando se consulta un documento se usa una ficha bibliográfica, lo que les decía, si yo consulté en algún documento de Platón, de Sócrates, bueno, yo tengo ya esa base fundamentada, que realmente lo dijo un filósofo, ¿verdad? O quizá algún médico. Ustedes pueden buscar información en el área de salud, todo eso. Ustedes tienen chance de hacer. Dice, entonces las fichas bibliográficas es que lo van a sacar de un documento que realmente tenga validez, que tenga un veredicto confiable. Esa es una ficha bibliográfica. Ahora las fichas de entrevista. Cuando hablamos de una ficha de entrevista, es cuando obtenemos información de alguna persona a quien vamos a entrevistar, como por ejemplo a nuestra familia, a nuestra mamá, a nuestra tía, a nuestra abuela, a nuestra vecina. Es una ficha de entrevista, porque es personal. Yo la voy a redactar y voy a hacer que esta persona me la conteste. Entonces, todos esos documentos que estamos hablando, las fichas, ustedes las van a trabajar y luego las van a escanear y las van a adjuntar en su informe final que me van a presentar. Quiere decir que ahí ya van procedimientos. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? ¿Dudas? Dígame. Es que van a haber fichas A y van a haber fichas B. Quiere decir que tanto la sección A y la sección B van a trabajar sus 30 fichas. Quiere decir que ahí yo no les voy a decir, ellos son de la A, porque son de la A les voy a dar las fichas A. No, ustedes van a trabajar 30 fichas en total. Individual, joven, su seminario va a ser individual. Toda esta información es individual. Muy bien, muy bien. Ahora dice cómo van a ser sus fichas bibliográficas. Dentro de las fichas de bibliográficas va a llevar nombre del documento, título del documento consultado. Por ejemplo, nombre del documento que yo lo haya sacado de un trifoliar del Ministerio de Salud. Título del documento, nutrición y seguridad alimentaria. Ese es el título del documento. Fuente, ¿qué fuente? Área de salud. ¿Dónde se obtuvo el documento? Sitio web, biblioteca, entre otros. Quiere decir que dónde se obtuvo esa fuente de información que ustedes tienen. El resumen que ustedes van a realizar. Describir los puntos importantes que podrían aportar a la investigación. Quiere decir que esos puntos solo son puntos importantes. No van a colocar todo lo que dice el folleto, todo lo que dice. No, lo van a leer y solo van a sacar los puntos más importantes para poderlo anotar en esa entrevista o en esa ficha bibliográfica. Ahora dice bibliografía. Citar fuente bibliográfica, apellido, nombre del autor, año, título del libro, editorial, ciudad o país. Quiere decir que esta bibliografía es sistema APA. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo apellidos del autor, nombre del autor, año en que se hizo ese documento,
título del libro, en qué libro extrajo esa información, cuál fue la editorial que redactó ese libro, cuál fue la ciudad en que se desarrolló ese libro, o qué país, en qué país se hizo el libro. Entonces ahí ya, esa es una ficha bibliográfica. Ahora, una ficha de entrevista. Cuando nosotros ya hablamos una ficha de entrevista, ya estamos hablando con respecto a los datos en que se van a trabajar las entrevistas a una persona. Por ejemplo, ahí nos va a hablar sobre dos fichas que ustedes van a trabajar. Cómo se compraban los alimentos y de qué manera se cocinan los alimentos. Entonces, más adelante yo les voy a explicar. Ahora dice, escribir un informe que será el que se presente al profesor, organizando en las siguientes partes. ¿Qué partes va a llevar su informe entonces? Introducción, justificación del trabajo o estudio de casos, objetivos y métodos de trabajo, el desarrollo, definir el problema, causas, consecuencias y descripción del contexto, dice, que es que todo lo que va a incluir el informe. Discusión y cierre, soluciones a la problemática, descripción de compromisos. ¿Qué solución le va a dar usted a esa problemática que encontró? ¿Qué compromisos va a tener con esa problemática? Y luego, la autoevaluación, reflexión del proceso de seminario. Usted va a desarrollar, bueno, en el seminario pues yo aprendí esto y esto, todo lo que tiene que ver con el curso de seminario. Se describe qué se aprendió, qué le llamó más la atención y qué aprendizaje se obtuvo al finalizarlo. Sus referencias bibliográficas, incluir en el informe las referencias para apoyar y sustentar los argumentos descritos, colocando la fuente como anexo. Así que todo su trabajo debe de llevar fuentes bibliográficas. Y dentro de lo que son anexos, sus gráficas, sus mapas, otros que contribuyan a fundamentar la investigación, sus instrumentos de recolección de datos, creados como por ejemplo sus entrevistas a sus familiares. Dice, recopilar hechos históricos frente a la seguridad alimentaria y la nutrición en el seno familiar. Pero que ahí empiezan ustedes con otro trabajo. Ya van a empezar a investigar los hechos históricos referentes a la seguridad alimentaria y nutrición en el seno familiar, de acuerdo con las líneas de acción de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. Que así que allá van a empezar a recopilar hechos ustedes, cómo se vivía anteriormente, cómo se vive en la actualidad, lo que es el proceso de nutrición. Que así que va a haber una diferencia. Y dentro de esa diferencia, ustedes van a ir analizando. Por ejemplo, si ustedes van a empezar a verificar esos hechos históricos, los antepasados, cómo comían ellos, cómo se desarrollaba su alimentación, cómo se desarrollaba su nutrición. En la actualidad, cómo nosotros nos alimentamos. Muchas veces nuestros abuelos nos cuentan que anteriormente la comida era más nutrida porque no llevaba tanto condimento. Pero en la actualidad, la comida que se prepara lleva demasiado condimento. Entonces, de esa manera, ustedes deben de buscar hechos históricos. Dice, elaborar una ficha de entrevista donde respondan los cuestionamientos para su posterior análisis. Realizar la entrevista a los adultos de la familia. Que sí que sus entrevistas que ustedes van a hacer, se lo van a dar a sus familiares. A sus familiares. Ahora, si no tienen a sus familiares tan cerca, pues pueden apoyarse con los vecinos. Decirle, hágame favor, contésteme esta encuesta. Para poder, pero ustedes tienen que desarrollar. Luego dice, comparar la información que se obtuvo en las fichas de entrevista a los miembros de la familia. Realizar los siguientes pasos. ¿Qué van a hacer ustedes con las fichas que ya repartieron, verdad? Bueno, ya me dio mi mamá, ya me dio mi tía, ya me dio mi hermana, ya me dio mi vecina, ya me dio mi suegra. Bueno, ahora voy a comparar todas las respuestas que dieron, ¿verdad? Y ya empezamos a comparar. Y desde ahí dice, identificar las similitudes y diferencias en la alimentación entre antes y ahora.
Responder las preguntas para analizar la información recopilada y tomar en cuenta la información de la olla familiar. Así que van a analizar la olla familiar, la olla alimenticia, que comúnmente la mayoría conoce. ¿Cuál es la olla alimenticia? Donde nosotros como seres humanos debemos de comer de todo un poquito para tener un nivel al 100%. Al momento de ya identificar esas similitudes, responder las preguntas que ustedes estaban haciendo, ya se empieza a lo que es a buscar el problema que se desarrolla en su familia. No sé si me están entendiendo. ¿Dudas? ¿No? Bueno, vamos bien. Bueno, entonces al momento que ustedes ya tengan toda esa información, la comparan y sacan las similitudes, ¿verdad? Sacan, ella dijo que por la economía no tenemos una buena nutrición. Ella también. Entonces, ¿cuál fue el porcentaje? Falta de economía para poder nutrirnos, ¿verdad? Entonces, ya ese es el problema, la economía. Si alguien dice, el agua contaminada, que las verduras no son higiénicas, entonces es lo mismo. Bueno, vamos a ver, bueno, ya tengo otro problema. Por eso les digo que todos van a conseguir diferente problema, porque va a ser en la forma de su contexto social y cultural, cómo usted está acostumbrado a tener una buena alimentación. Dentro de estas entrevistas tenemos la número 1, que es seguridad alimentaria y nutricional. Realiza la entrevista a los adultos de la familia desde su propio contexto social y cultural. También en el documento ya van a las preguntas. Dice, utilizar el formato propuesto, el que se les envió. Nombre de la persona entrevistada. Parentesco con el estudiante. Edad del entrevistado. Sexo del entrevistado. Y luego se desarrollan todas las preguntas. Que si que ustedes tienen que ver, nombre de la persona entrevistada, doña María. Parentesco con el estudiante, mi vecina. Edad del entrevistado, 35 años. Sexo del entrevistado, ¿qué es? ¿Masculino o femenino? Femenino, ¿verdad? Entonces ya ella dijo, bueno, ya ustedes le lanzan todas las preguntas, ya se las contestó. Muy bien, ya tengo una ficha, la voy a guardar. Paso con otra persona, lo mismo, los mismos datos, muy bien. Ya tengo las 15 fichas. Bueno, ahora a comparar el procedimiento. Doña María dijo esto. Juanita dijo esto. Josefa dijo esto. Don Miguel dijo esto. Don Pedro dijo esto. Entonces ya empiezan a darle similitud a las respuestas. Luego pasamos con la entrevista número 2. Compra y preparación de alimentos. ¿Quién es quien compra los alimentos? Pues lógicamente nuestras mamás son las que salen a comprar los alimentos, ¿verdad? Es raro que el papá diga yo voy a comprar los alimentos. ¿Quién prepara los alimentos? Pues nuestra mamá. Entonces ya van a utilizar esta otra ficha, entrevista número 2, y dice, compra y preparación de alimentos. Nombre de la persona entrevistada, también, doña María. Parentesco con el estudiante, mi vecina. Edad del entrevistado, 37 años. Sexo femenino. Y también las preguntas que le quieran lanzar a doña María, para poder ver cómo ella compra los alimentos, cómo las prepara, si las prepara con higiene o sin higiene. Recordemos que si no hay higiene, tampoco podemos tener una buena nutrición. ¿Alguna duda hasta donde voy, jóvenes? ¿No? Muy bien, continúo. ¿Alguien quería hablar por ahí? ¿No hay dudas? Muy bien. Ahora dice, identificar y seleccionar un problema con relación a la seguridad alimentaria y nutricional. Es lo que ya ustedes van a hacer, porque ya empezaron a identificar qué problema se vive en su familia, qué problema se vive con la vecina, ¿verdad? Entonces ya dice, por eso dice, identificar y seleccionar un problema con relación a la seguridad alimentaria y nutricional. Con base con las respuestas anteriores, escribir el cuerpo del documento
organizar el contenido de la siguiente forma. Describir y argumentar el problema, que el problema sea contaminación del agua. Ahí está, mi problema es contaminación del agua. Identificar y desarrollar las causas. Voy a identificar por qué la contaminación del agua es un factor para la nutrición del ser humano. Voy a argumentar los problemas. ¿Qué problemas tiene la contaminación del agua en la nutrición del ser humano? Entonces ya ahí ya empiezo yo a desenvolver todo mi documento. Luego dice, identificar y desarrollar las consecuencias del problema. Vamos a identificar todas las consecuencias del problema. ¿Qué consecuencias trae la contaminación del agua para nuestra nutrición? ¿Cómo las vamos a solucionar? Luego dice, describir el contexto, situación actual de la comunidad y la familia sobre el problema elegido. Ya van a describir por qué ustedes verificaron ese problema con su familia. ¿Qué causas les ha provocado ese problema en su familia? Por eso dice, describir el contexto, situación actual de la comunidad y la familia sobre el problema elegido. Es el problema que ustedes van a elegir y al problema que le van a dar una solución. Dice, identificar posibles soluciones a la problemática. ¿Qué soluciones le pueden brindar ustedes a esa problemática? Por ejemplo, si en su casa, por falta de contaminación del agua, no hay nutrición, bueno, quizá una solución sea que desde mañana, ya aunque se nos vaya el gas, aunque tengamos que juntar una fogata para hervir el agua, pues vamos a tomar agua hervida. Y ya de esa manera ya mi cuerpo va a estar más o menos, porque ya mi digestión va a estar de la mejor manera, ya no voy a tener parásitos. Entonces ya le di una solución a ese problema. No sé si me están entendiendo, jóvenes. Bueno, el silencio me dice que sí están entendiendo. Me alegro. Luego dice, describir 3 compromisos para afrontar la problemática trabajada a nivel personal, familiar y comunitario. Ustedes van a escribir 3 compromisos para poder darle una solución a ese problema. Y dentro de esos compromisos quizá es ayudar a mi mamá, que todos los días tenemos que tomar agua hervida o que haya agua hervida en casa. Entonces ya es un compromiso. Quizá, bueno, ir a la comunidad, si yo vivo en una comunidad, bueno, voy a ir a traer leña para que mi mamá pueda tener y poder hervir el agua que tomamos. Ya es otro compromiso. Y así sucesivamente los compromisos. Dice, su alimentación cumple con las recomendaciones de frecuencia de consumo establecidas en la olla familiar. ¿Por qué? Ya esas preguntas son para usted. Ya más adelante yo les voy a compartir el documento donde ustedes van a ver nuevamente este mismo documento y lo van a analizar a profundidad. Entonces, su alimentación cumple con las recomendaciones de frecuencia de consumo establecidas en la olla familiar. ¿Por qué? Si dice sí, ¿por qué? Quizá nosotros vayamos a decir no. ¿Por qué? Porque la actualidad o la economía de nuestro país, pues es una economía muy baja y no nos da opciones a consumir todo lo que dice la olla alimenticia. Y la olla alimenticia es comer 3 veces a la semana carnes, lácteos, todo lo que lleva la olla alimenticia. Es una variedad de alimentos y normalmente nosotros, o quizá alguien sí lo pueda comer, quizá alguien sí tenga todos los días esa olla alimenticia en su casa, qué bendición. Pero normalmente la mayoría creo que no llegamos a eso. Si mucho llegamos a frijolitos por la mañana, a huevitos o a quesito, crema, pero no tenemos queso, crema como buffet en nuestra casa, ¿verdad? No podemos tener un buffet en nuestra casa. Entonces, cuando queremos un buffet, pues tenemos que pagar alguna, y solo lo podemos comer una vez a la semana, quizá, o una vez al mes, si pagamos una comida buffet, para poderla desarrollar o ir a un restaurante. Pero en nuestra casa, lamentablemente, no podemos tener comida buffet todos los días. Dice, ¿considera que tiene una buena alimentación? ¿Por qué? Si usted contesta sí, ¿por qué? Porque quizá tiene el procedimiento de la olla alimenticia, tiene ese balance.
Elabore un listado de los alimentos con el precio respectivo y la frecuencia del consumo en casa. Que es decir, que ustedes tienen que realizar un documento donde van a elaborar el listado de los alimentos que comen en casa, que se consumen en casa, cuál es el precio de esos. Entonces ustedes van a trabajar su diagrama, ¿verdad? Y van a hacer así bonito su informe. Luego dice, analice los precios de los alimentos que más consumen en su familia. También debe de analizar qué se consume más en su casa. El frijol, el maíz, la leche, el queso, la crema, los huevos, la carne, todo eso, lo que se come con frecuencia en su casa. Según el presupuesto que tiene su familia, ¿qué alimentos debería comprar más? Ustedes sabrán cuál es el presupuesto de cada uno de su familia, ¿verdad? Y ¿qué alimentos deben de consumir más? ¿Qué alimentos deberían de comprar menos? ¿Alguien me puede decir qué alimentos deberían de comprar menos? A ver. Las chucherías, muy bien. A ver. Fíjese que casi no le escucho. Exactamente, son, por ejemplo, las pizzas, las hamburguesas, las golosinas, la gaseosa, pues son alimentos que no nos traen una buena nutrición a nuestro cuerpo. Entonces es momento de quitarnos esa alimentación. Las golosinas, me escriben por ahí. Sí, lógicamente, son cosas que no debemos de comprar. Tal vez, no les va a decir no la coman, no consuman. Quizá una vez al mes, ¿verdad? Para quitarnos el antojo, pero que lo consumamos todos los días con frecuencia, eso no debe de ser. Y quizá deberíamos de quitar esa alimentación en nuestra vida. Dice, ¿qué alimentos tienen más costo beneficioso? Esto quiere decir cuáles son más económicos y cuáles son más saludables. Por ejemplo, los frijoles, el maíz, las hierbas, las frutas, las verduras, son alimentos que nos van a traer nutrición y que muchas veces las podemos comprar. Entonces ahí tenemos que empezar a analizar nosotros cómo estamos teniendo el hábito de alimentarnos. ¿Cuál es el hábito de alimentación de nosotros? Y dice, ¿qué cambios haría a su propia alimentación? ¿Qué cambios le haría usted a su alimentación? Me dijeron las golosinas, las chucherías. Quizá alguien más diga, yo soy adicto a la coca. Quitarme la coca. Yo soy adicto a no sé qué comida. Quitarme esa comida, a los chocolates, ¿verdad? Entonces, de esa manera, son procedimientos, jóvenes, que nos van a llevar a una buena nutrición. Entonces, ustedes van a trabajar lo que son sus cronogramas de actividades, jóvenes. Ahí en el documento que yo les voy a enviar, también yo les envié un cronograma de actividades, cómo quiero que ustedes trabajen sus actividades para que ustedes se guíen, ya que esos cronogramas pues yo los trabajé en un momento en la universidad. Quiero que ustedes lo vean y tomen el ejemplo y lo puedan, hasta incluso dice que los alumnos deben de superar a los docentes. Entonces quizá alguien lo va a entregar de la mejor manera. No quiero que le pongan tantos adornos a su trabajo, porque recordemos que va a ser un trabajo formal. Por ejemplo, aquí yo tengo lo que es una tesis. Yo creo que no se mira ahí, o miran ahí, no. ¿Me miran ahí ustedes? No. No, bueno, entonces, lamentablemente, no me miran a mí. Ay, Dios mío, es que no tengo una buena computadora al 100%, les soy sincera. Entonces, pero lo importante es que me estén escuchando. Lo importante es que me estén escuchando. Porque ahorita no estamos para comprar, ahorita no. Ahorita la economía está mal, crítica en nuestras vidas. Yo creo que para todos está. ¿Perdón? ¿No es qué? No hay sencillo. Muy bien. Pero yo les compartí algún poquito no les compartí todo porque
Si no van a decir, ay no, Jesús. Entonces, solo les traté de compartir algo ahí en los documentos que yo les voy a enviar, pero necesito que lean, jóvenes, lean para que puedan comprender y analizar el documento, para que puedan entregar un trabajo de la mejor manera. Porque si no trabajan, si no leen, no van a entender. Si solo van a ver el documento, van a decir, ay, ¿qué es esto? No van a entender, jóvenes. Entonces, por favor, yo sí les pido que lean para poder trabajar documentos, tienen que leer, si se tienen que desvelar, lo tienen que hacer, jóvenes, porque esto ya es un proceso que les va a servir a ustedes también más adelante en la universidad, para los que van a llegar a la universidad. Yo creo que todos van a llegar a la universidad y ya ustedes van a tener un poquito de noción cómo trabajar su informe. Entonces, les voy a dar una diferencia de alimentación y nutrición, porque muchas veces tenemos conocimientos, pero no diferenciamos. Por ejemplo, la alimentación dice que se engloba en los aspectos sociales, culturales y psicológicos. Además, procesos como la selección y preparación de consumo de alimentos. Cuando hablamos de que se engloba en los aspectos sociales y en las culturas, pues recordemos que nosotros vivimos aquí en Guatemala y por eso nos dicen que los guatemaltecos son hombres de maíz, porque normalmente nosotros no comemos si no hay tortillas. En otros países, pues la tortilla es un tema que no lo tocan, se consume más el francés, el pan, pero nosotros por nuestra cultura, nuestras raíces, estamos acostumbrados a comer frijolito con una tortilla, con un tamalito, ¿verdad? Y de esa manera somos felices. Ahora dice desde el aspecto psicológico, cómo psicológicamente nosotros aceptamos a nuestra cultura. Muchas veces nosotros omitimos de dónde venimos, omitimos la cultura que tenemos y decimos, por llevarnos la de muy, yo no como eso, mira, perdón, pero, y hemos visto que hay personas de esa manera. Entonces realmente nosotros tenemos que tener en cuenta de dónde somos, cuáles son nuestras raíces. Y luego con los procesos, el proceso ya es cómo se va a preparar los alimentos, cómo realmente se van a realizar esos alimentos que consumimos todos los días en nuestra casa. El consumo, si realmente lo consumimos todos los días o no lo consumimos. Y con respecto a lo que es la nutrición, dice que se realiza dentro del organismo procesos como la digestión, absorción y utilización de los nutrientes que se encuentran en los alimentos. Quiere decir que para yo tener una buena nutrición, mi organismo debe de aceptar todo lo que yo como, todo lo que yo consumo, para poder tener unas buenas vitaminas, tener un buen proceso alimenticio, tener una buena digestión y poder absorber todas las vitaminas que realmente mi cuerpo necesita. Entonces, de esa manera, jóvenes, yo termino mi curso de seminario. Espero hayan comprendido, espero no hayan dudas, porque realmente ya es un trabajo para ustedes solos. Dígame. Si quieren se los envío hoy, solo que ya estoy cansada, por eso se los iba a enviar mañana, pero si gustan se los puedo enviar ahorita todavía. Al terminar mi clase, yo se las envío. Yo se los voy a enviar ahorita, entonces en este momento se los voy a enviar. Y con respecto a cuándo, nadie me preguntó, Iseño, ¿cuándo vamos a entregar el trabajo? Nadie me dijo eso. Bueno, para su mala información, el trabajo me lo deben de entregar la segunda semana de agosto. No, no, todo lo que yo les dije, ahí si grabaron, qué bueno, y si no, pues no, con respecto al trabajo, posiblemente la primera semana de septiembre yo se las voy a pedir, se los voy a pedir y voy a verificar cómo lo llevan trabajando. Si no fuera la
No, ya, ustedes me lo van a enviar hasta que ya lo terminen. ¿Por qué? Porque realmente, jóvenes, créanme que nosotros ahorita tenemos una de trabajos. Ahorita miren, mi teléfono no para de sonar porque estoy recibiendo tareas de otros grados. Entonces, tengo 800 alumnos en total. ¿Y se imaginan? Dígame. No, ya solo me lo van a enviar en PDF. En PDF, pero su documento ustedes tienen que verificar que no se mueva el documento porque yo revisé los trabajos de ustedes y un trabajo que se movía, que aparecía en otro lado, aparecía. Entonces realmente no, jóvenes, por favor, deben de verificar, no solo de, ya lo terminé, ya se lo voy a enviar, no, empiecen porque realmente aquí en este su cronograma de actividades que ustedes van a trabajar, por ejemplo, si ya lo van a empezar a trabajar, pues tienen esta semana o la otra semana de julio todavía. Entonces ahí empiezan recopilación de datos, elaborar fichas bibliográficas y entrevista. ¿Cuándo va a hacer eso? ¿Qué día lo va a hacer? Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo. La segunda semana de julio yo empecé a recopilar datos. Bueno, en la segunda semana de julio todavía me dio tiempo de elaborar fichas. La tercera semana seguí elaborando fichas. La cuarta semana pues ya empecé a trabajar recopilación de hechos históricos dentro de mi familia. Bueno, terminó julio, pasó el mes de agosto, ya empiezo yo con la primera semana de agosto y empiezo a comparar la información recopilada. ¿Por qué? Porque el tiempo me está avanzando. Luego dice, bueno, en la primera semana también logré identificar y seleccionar los problemas. Bueno, ya voy a descansar un poquito. Ya la segunda semana ya empiezo yo a plasmarlo, a trabajarlo en la computadora. La tercera semana ya también empiezo yo a escribir mi informe final, ya empiezo yo a desarrollarlo todo, a hacerlo así que me quede bien, verificar los márgenes, cómo voy a trabajar los márgenes, ya voy a empezar a trabajar los títulos, los subtítulos, cómo me va a quedar mi informe. Bueno, ya pasó la cuarta semana de agosto, bueno, voy a empezar a corregir todo mi informe, a verificar si no hay faltas ortográficas, aunque utilicemos la computadora muchas veces nos comemos palabras o a más de alguna falta ortográfica siempre hay. Ya empiezo a verificar yo todo eso, mi documento se movió, no se movió, cómo están los márgenes, cómo están mi índice, cómo está mi dedicatoria, todo mi carátula, todo eso, cómo está, ya empiezo yo a verificar. Bueno, llegó la semana de septiembre, a tal hora la seño me lo pidió muy bien, bueno, todavía le doy un ojazo ahí si mi documento está bien, bueno, se lo envío, ya quedó.